Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva charla del ciclo de charlas de revista Pares. Hoy nos está acompañando Bárbara Nascimento. Bárbara nació en el barrio de Lomas del Mirador, del oeste de Buenos Aires. Desde chica se interesó en el arte y la política. En el 2012, a sus 20 años, creó una red de mujeres artistas latinoamericanas, una comunidad, desde la página de Facebook que combinaba estas dos facetas, en donde entre mujeres se apoyaban entre sí y se felicitaban por sus logros. Alrededor del 2015 y 2018, con la cuarta ola del feminismo, estuvo muy presente acompañando a sus compañeras feministas. Además, participó como protagonista con su historia y una poesía que escribió en el documental Los argentinos también descendemos de los barcos. En esta época también conformó varios grupos activistas donde el arte y las denuncias seguían siendo protagonistas. Su primera investigación se tituló Derecho el deseo, expropiar la mirada. Su investigación nace de una premisa fundamental. La vulnerabilidad no es solo económica o habitacional, sino también existencial, problematizando cómo el sistema condiciona la capacidad de habitar un mundo creativo y deseante en comunidades donde las urgencias invisibilizan el derecho al goce y a la individualidad. Actualmente esta investigación Actualmente extendió esta investigación a la relación del ascenso de la neoderecha en Argentina y su impacto simbólico en en los cuerpos. Por esta investigación, Bárbara recibió becas de formación de UNESCO, Claxo, ONU, IPPDH, Mercosur. En 2021 comenzó con la carrera de periodismo en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y más tarde se inscribió en la Universidad de Avellaneda para cursar comunicación y gestión política. Y el año pasado se anotó para poder cursar Relaciones Internacionales en la Universidad Pedagógica Nacional. En estos años también tuvo la posibilidad de recibir becas por parte de instituciones como Atenea ONU, UNESCO Derechos Humanos, Claxo, Asuntos del Sur, Universidad de La Plata y Universidad de Buenos Aires. Entre sus posgrados y formaciones superiores, en 2020, Abogadas Mujeres Curso realizó un curso de Ciencias Sociales con perspectiva de género. Entre ellas estaba Dora Barrancos, Tema Alfardín, Micaela Ferrero, Diana Serpa, Fabiana Malatesta, María Elena Barba Gelata y Alicia Como que creo. Pintos. Sí. ¿Lo dije mal? No, no, tiene son apellidos difíciles. Sí. Y en 2022 realizó redes sociales, cómo comunicar gestión en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, también estrategia de pautas para campaña electoral en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública, género y urbanismo en el Instituto de Formación Política y Gestión Pública. Realizó un posgrado que se tituló Cuerpo, Comunicación, Estética y Política, Perspectivas Situadas y Feministas, que lo realizó la Subsecretaría de Maestría y Carreras de la Especialización dependiente de la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. También realizó en este mismo año un posgrado que se tituló Herramientas Pedagógicas para la Intervención Socioculturales Comunitaria en la Universidad Pedagógica Nacional. Ya en 2023 realizó un curso internacional de derechos humanos que se tituló Democracia, Transiciones y Género en América Latina y el Caribe, realizado por la UNESCO. Se formó en herramientas y estrategias para proyectos culturales, organizado por el programa Formar Cultura de la Dirección Nacional de Formación Cultural. También se formó en diseño y gestión de políticas comunales, organizado por el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y realizó un posgrado en la Diplomatura Superior en Formación Política Latinoamericana, llevado a cabo por CLASCO. En 2024, en el marco de la cuarta jornada de estudios de América Latina y el Caribe, realizadas en la Facultad de Ciencias Sociales y la UBA, Las democracias y lo común bajo asedio. Fue expositora con su investigación Derecho al Deseo y su mesa de trabajo fue Cuerpos, Acción Colectiva y Democracia. ¿Voy bien? Voy. Perfecto, es un montón igual, yo lo escucho y es como,
¿En qué momento? ¿Qué momento hacía todo? Sí, sí. Sí. Me falta, sigo. Vos decime si hay algo que lo digo mal, me avisas. No, no, estuvo perfecto. Violencia, también en 2024 recuerdo, realizó violencia contra las mujeres en política, herramientas prácticas para su abordaje y erradicación. Lo llevó a cabo la ONU, ONU Atenea. Violencia contra las mujeres en política, también realizado por ONU Atenea. También realizó un curso internacional de derechos humanos que se tituló Humanidades en Venta, la trata de personas en África, América Latina y el Caribe. Esto lo realizó UNESCO. Después también estuvo en Copyright, Derechos Humanos, Textos que Empoderan, Amnistía Internacional. También estuvo en el encuentro Educación y Arte en Territorio organizado por el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malva, la Pinacoteca de Sao Paulo y la plataforma La Escuela. También realizó Pinacoteca. Tiene un nombre loco Pinacoteca, también. sí. También realizó un curso internacional, Realidad Política y Electoral de América Latina, Universidad Morena, México. En 2025, el año pasado, participó del programa Liderazgos Innovadores para un Nuevo Acuerdo Democrático de la Academia Innovadora de Políticas de Asuntos del Sur. Estuvo en un Congreso Educativo Nacional, Imaginar y Transformar, participante. Lo llevó a cabo la Facultad de Ciencias Sociales y la UBA. También tiene una formación sobre el examen periódico universal y derechos humanos en contextos críticos y de emergencia. Fue convocada para investigar el equipo de trabajo multirregional, respuestas a contextos críticos y de emergencias centradas en derechos humanos, que durante una semana de trabajo participativo dio forma a la propuesta de lineamientos para fortalecer las políticas públicas frente a contextos críticos y de emergencia. También tiene una formación en participación política y violencias por razones de género y tiene una certificación en Ley Micaela para organizaciones, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Micaela. Y en lo que va del año, del 2026, fue ganadora de la beca de la Diplomatura en Gestión de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, después de la presentación de Bárbara, le doy la palabra. Sí. Quiero aclarar que Imaginar Futuros no lo hice yo, fui participante de que fui y que observé y participé, pero no fui oradora, sino que estuve ahí, digamos, tomando esas clases maravillosas que una la cierra Cristina Fernández de Kirchner, que la abre, que abre toda la parte de educación y que, bueno, nada, para mí es como eh, un honor haber participado ahí. Entonces, como, bueno, ahí fui participante, pero las otras sí fui estudiante, fui activista, estuvimos trabajando un montón con compañeras y compañeros de toda la región para el IPPDH Mercosur, en un proyecto que se nos convocó también, muy interesante, con la gestión de Deza Caldas, que es como, bueno, una persona de la militancia de Lula, viste, en Brasil, y que son personas que también te enseñan por ósmosis, viste, esa gente que la observás y te enseña. Y pensaba, porque es muy largo, cuando lo escuchaba me reía y decía, wow, es un montón, que las cosas que yo recuerdo igual, más allá de los contenidos, que eso te queda en un PDF o te queda en tu proyecto y lo vas a volver a buscar, son los procesos que hiciste con tus compañeras y con tus compañeros, son hasta las incomodidades también que viviste, de los choques, de los conflictos también aprendí un montón. De hecho, este proyecto del que vos hablabas, que es Derecho al Deseo, nace como respuesta un poco rebelde a un planteo que yo vivo en un espacio de militancia que también está súper colonizado con los espacios y con las dinámicas sociales del machismo. Eh, yo soy una investigadora popular, eso lo estuvimos hablando también ayer. No soy universitaria porque todavía no estoy recibida de ninguna licenciatura, sí tengo la tecnicatura en periodismo, pero no tengo una licenciatura. Mis posgrados y mis cursos de posgrado me los dieron por mérito, porque presentaba justamente esta investigación y eso igual también me da una ventana de mucho permiso crítico, que quizás otras personas que están en un ámbito mucho más académico tienen que respetar ciertas normas académicas. A mí me dio muchísima libertad también, ¿viste? Y de ser muy crítica, yo soy muy crítica de los planteamientos que analizan las cosas como por fuera o a la distancia, sin hacernos cargo que somos partícipes
de todo lo que sucede, que tanto por omisión o acción estamos construyendo el país que tenemos, estamos construyendo los machismos que tenemos. Y, y creo que hay muchos, me gusta mucho el detalle, quizás por eso primero empecé estudiando periodismo, me interesan mucho los detalles e investigar y soy muy crítica, que no es tan fácil para los vínculos y para las relaciones de lo político ser una persona que se posiciona desde un lugar crítico, pero a su vez también eh, soy parte de esa sociedad de la que hablo, ¿viste? Yo vengo de lugares muy pobres, mis viejos son de lugares hiper pobres, todavía más que yo, obviamente la pobreza también se hereda, y, y todos los posicionamientos que yo tuve, y todos los lugares y la investigación incluso, ayer cuando lo estaba preparando para hablarlo hoy, decía, claro, también tiene que ver conmigo. El documental que vos comentabas también, que lo dirigió Milena Nequiarico, que es una antropóloga también súper reconocida acá en Buenos Aires, Italo-Argentina, eh, está basado en mis raíces negras. Yo soy blanca fenotípicamente, pero tengo, mis dos abuelas son negras. Entonces, cuando yo lo empecé a trabajar, hoy me daba cuenta que también tiene que ver con derecho al deseo, porque tiene que ver con este posicionamiento de romper la dinámica de que vos tenés que decir solo lo que está establecido o está no sé, la apropiación cultural y de tu propia identidad y tu historia. Te la cuentan otras personas. A Argentina, nuestra identidad la cuentan otras personas. Y casi siempre blanqueada esa historia. Entonces, cuando yo me posicioné y con mi familia, que obviamente nuestra generación es casi toda con fenotipo blanco, pero con un genotipo negro muy marcado también en un montón de mis primas, mis primos, tengo primas y primos negros, digo, como que está súper marcado. Fue como incómodo en mi propia familia, fue como, y fue, generó debates y generó muchas charlas. Entonces yo creo que ese es mi posicionamiento. Soy una persona crítica y soy una persona que me gusta siempre ir a buscar aquello que no se habla. Porque yo sé por experiencia propia, por historicidad propia, que lo que no se habla está negando algo, ¿viste? Y lo que niega termina siendo el núcleo de realmente lo que después nos quejamos. Lo que pasa que, pero cuesta, es incómodo y muchas veces también expone nuestra propia vulnerabilidad, que no deja de haber un lugar dentro de todas las investigaciones que nos desnudan también en nuestros lugares más torpes como personas, incluso a mí, obviamente, siendo todo lo crítica que puedo ser, muchas veces he ido por demás a la crítica, o he ido y quizás me estoy llevando puesta una organización que quizás en un montón de aspectos está ayudando un montón y yo me quedo, no, acá hay un machismo estructural y acá esta persona tal cosa, pues sí, bueno, sí, pero al mismo tiempo defendería con mi vida que nadie toque a esa estructura, ¿entendés? A esa estructura política, organizacional, militante, activista, porque es súper necesaria, pero también creo en la necesidad de abrir espacios críticos, abrir espacios de debate desde lugares menos caretas como los que por lo menos en mi país eh, suelen sucederse. Y de hecho, yo creo que en gran parte, no te digo que todo, pero en gran parte es el resultado de que mucha gente se esté alejando un poco de la apropiación de la política como tal y que se juegue un poco de costado. Creo que igualmente en nuestro país hay una cultura hiperpolítica, se den cuenta o no, mucha gente dice, no, yo no me meto en política y son recontra politizados porque estoy segura que si en el barrio pasa algo, esas personas, hasta la persona que tiene el voto más de derecha que se nos pueda ocurrir, va a salir a tener una postura política, a defender, no sé, a su vecino que le están queriendo cerrar el negocio. Digo, hay algo ahí del núcleo argentino que también me parece muy interesante y que está plenamente politizado. A veces se confunde en lo cotidiano política con partido, que son cosas que están unidas totalmente, son primas hermanas, pero lo político es algo previo al partido creado, ¿no? Es una construcción de ciudad, una construcción de debate. Entonces, mi investigación en realidad tenía mucho que ver, hoy anoté como una frase porque, claro, son tantas las ideas y yo busqué que esa investigación fuera un poco eso, que estuviera viva, al punto que yo la pueda agarrar en el 2020, la pueda agarrar en el 2025 o la pueda agarrar en el 2028 y siempre pueda volver a hacer una investigación que construya eso, ¿viste? Que se mueva. Y me doy cuenta que lo logré, más allá que no, que también es incómodo para mí, porque tan móvil a veces que no la puedo sintetizar. Y está unida con eso, ¿viste? Con, bueno, ¿qué pasa hoy en la política? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos colonizan hoy? ¿Cómo nos están llevando a que neguemos nuestra propia identidad, a nuestro propio deseo, nuestra propia felicidad? Bueno, un poco eso, no sé si hablo.
No, sí, hablo mucho. Ya sé que hablo mucho. No, No quiero hablar está yo tipo perfecto. loro. No, no, está perfecto. Y qué bueno lo que comentás, esto de que te pudiste encontrar con vos misma en un escrito en el que vos podés volver 2018, 2020, 2030 y te vas a volver a encontrar y vas a decir, che, esto que yo pensé lo sigo sosteniendo, porque no a todo el mundo le pasa y tiene que ver con, no solamente con los pensamientos políticos que tiene uno, sino con una personalidad, ¿no? Que uno va formando. Eh, Sí, igual también me cuestiono, o sea, está vivo al punto de que sí, digo, acá me reconozco y también, ¿qué? Acá tengo que sumar más, acá me quedé corta, acá dije esto porque estaba en este proceso, pero es mucho más amplio. No sé, hay conceptos de la investigación cuando yo la empecé que nunca me hubiera imaginado que iban a estar después atravesadas por lo que es hoy mi ley, ¿no? En nuestra identidad, el gobierno presente es realmente es muy desafiante. Eh, es muy básico en un montón de puntos narrativos, porque no lo puedes creer, algunos de los discursos son realmente muy básicos, pero justamente ese es el núcleo de, claro, para poder analizar algo así, o te haces muy chiquita o muy chiquito, o te terminás quedando callada o callado. Yo me acuerdo que en los primeros años de este gobierno el discurso era que yo lo odiaba esa frase, la odiaba y me peleaba y la gente no entendía y después ahora sí lo entiende y ya no se dice más. Fingir demencia, finjamos demencia. Y yo decía, no, no finjamos demencia. Empecemos a hablar de salud mental, empecemos a hablar de lo que nos da salud a nosotras. Empecemos a plantear que si esto nos está llevando a anularnos al punto de que es tan raro, es tan bizarro en algunos puntos, es tan dañino y es tan violento, genera lo que genera la violencia cotidiana en la vida de cualquier persona que haya atravesado violencias estructurales tremendas, ¿no? Anularse. No pienso, no puedo pensar, solamente tengo que trabajar. Encima lo que trabajas no te va a alcanzar porque los sueldos son cada vez más bajos, todo sube más. Entonces, todo eso es un plan. Es un plan para que justamente tengamos que ser dementes, ni siquiera fingir demencia, estar demenciales. Y creo que también en una de nuestras charlas bueno, de sobremesa es, che, la gente está re loca, ¿no? Es como en el discurso eso de... Entonces a mí me gusta mucho agarrar hasta lo que yo misma digo como cotidiano, decir, che, pará, porque esto nos está empezando a hacer un resumen de lo que viene y no me equivoqué. Realmente el fingir demencia no era un buen camino. Siempre para mí el buen camino es decir, che, va a ser muy incómodo, pero hablemos de esto. Va a movilizar un montón de cosas, pero hablemos de esto. La investigación, Derecho al Deseo, nace justamente, te contaba, de un proceso en el que yo estaba militando y las personas que tenían que darme cierto rol por una cuestión de competitividad o por lo que fuera, me reducían y me sacaban, me corrían, a lo cual yo en ese momento empecé a hacer, a charlar más como para disimular esa incomodidad con las personas del barrio justamente que estaban tomando un predio. Y cuando yo empecé a hablar, claro, hablaba no desde el lugar de la periodista que iba a hacer una nota, sino desde, bueno, a mí me pasa lo mismo que ustedes, de alguna forma simbólica. A mí yo estaba en un departamento que no tenía contrato, estaba muy precarizada, mis laburos no eran para nada con sueldo oficializado, digo, no tenía una cuestión, lo mal llamado estar en blanco, que eso también es un discurso racista, ¿no? Veo que no estaba legalizado, mis contratos eran totalmente vulnerados continuamente mi situación. Y a su vez, esta semana, y lo voy a traer como lo que pasó esta semana, la escuché a Sol Despeinada, no sé si la conoces, que es una médica, bueno, y ella contó algo que me pareció muy valiente, porque no lo dice mucha gente, yo me sentí muy identificada, de que hay como algo de todo el mundo intelectual, político, progre, cool, de que no nos pasa nada, y a veces vivimos cosas muy fuertes. Ella contó que también se le estaba muriendo el papá, que había quedado en la calle, que no tenía trabajo, que se iba a tomar mate. Y vos decís, una médica recibida, con un montón de seguidores y seguidoras, ¿cómo puede ser? Y a mí me pasó lo mismo, no tenía tantos seguidores y seguidoras. Y cuando se lo contabas a la gente cercana que militaba, que era activista, esa persona no te sabía acompañar. Entonces eso es lo grave, que empezó cuando ella dijo eso, dije, qué loco, porque abrió la puerta para empezar a hablar que también el colonialismo que nos quejamos de externo, o que yo te puedo hablar de mi investigación desde, sí, el colonialismo de los cuerpos, el colonialismo de la vulnerabilidad,
del existencialismo de las personas de los barrios más vulnerables, pero también cómo se coló en discursos que a veces son de gente compañera y compañeros, en nuestros propios laburos, en tu jefa tan copada externamente que termina reproduciendo eso porque tiene un jefe o una jefa arriba que le va a exigir también desde esa misma dinámica. Entonces, esa fuga que parecía un detallecito y el que lo decía, la que lo decía en voz alta era problemática, empezó a ser hoy la identidad de nuestro país y de nuestros pueblos. Una derecha que, con discursos totalmente banales, burdos, cuasi payasescos, que a veces parecen ridículos de tan payasescos, terminan siendo muy crueles y terminan siendo parte de un plan que tiene involucradas e involucrados personas y también estructuras policiales que van hacia eso, hacia la vulnerabilidad del cuerpo. Las personas que venden, ¿no? Las personas en un país pobre como el que estamos teniendo nosotros y nosotras, eh, que venden en la calle, la policía va y no hay una explicación. Me hace acordar cuando éramos chicas y chicos, bueno, yo soy de los 80, por lo cual mi infancia fue en la mitad de los 80 y principio de los 90 y tu viejo o tu vieja te decía, porque lo digo yo. Entonces no había ningún tipo no me podías cuestionar, bueno, sería así, es como un estado que te dice, porque lo digo yo, no hay lógica, no hay justificación y hay como ruido, y hay como un payasito y un mono que hace "guay, guay, guay", y que pasa por adelante. Entonces, claro, estás aturdida y aturdido. Eso también está unido a mi investigación. Yo investigué cómo había agentes que colonizaban el cuerpo de las mujeres, las feminidades, de los barrios pobres, de los barrios totalmente eh, periféricos de nuestra ciudad, pero eso también lo podés traspolar a un montón de espacios y de aparatos de formas de dinámicas universitarias, de laborales, donde hay agentes o personas que creen que pueden quitarte tu voz y que vos tenés que entrar en una dinámica y si no entras en esa dinámica podés ser aleccionada o podés ser castigada porque no seguiste esa normativa. De hecho, yo pensaba en esto de que cuando hice la investigación yo quería que las personas de esos barrios participaran en el flujo de su propio barrio. Y cuando decía el flujo de su propio barrio, digo en la economía. Cuando digo el flujo, también digo en que haya una universidad. Yo hasta que no veo una universidad en el medio de un barrio popular, no me quiero morir. Digo, quiero que haya una universidad en el medio. ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no se están armando? O sí se están armando, ¿por qué no tienen tanta difusión? ¿Por qué no estamos participando todas y todos? ¿Por qué, bueno, ¿sabes lo que pasa? Tus enemigos políticos o los que después construís como enemigos van a tomar eso, que de hecho esta semana un periodista bastante conocido lo está usando y está diciendo que la universidad es un privilegio, como diciendo ustedes están reclamando por la universidad pública, pero si ustedes son unos privilegiados, ¿por qué no hacen que esa universidad les llegue a todo? Claro, agarran cosas mechadas que sí tienen una base, pero que a ellos tampoco les importa. Y no están luchando para que eso cambie. Entonces, un poco la investigación, volviendo al foco, hablaba de eso, de, sí, todo bien con la participación de las mujeres y las feminidades, pero ¿de qué roles? Yo quiero que tengan roles participativos y para generar un rol participativo, mi trabajo era a través del arte. A través del arte yo abría la primera puerta para que empiecen a entender qué querían decir. Y era muy interesante trabajar con esos cuerpos a los que venían organizaciones, algunas de las que yo también participaba, les proponían algo, sí, siempre desde una comunicación muy amorosa, pero tenía una bajada y tenía una estructura. Cuando yo les empecé a preguntar, no, bueno, ustedes empiezan a trabajar qué quieren decir, desde dónde lo quieren decir, las mismas vulnerabilidades de las defensas de esos territorios que estas mujeres hacían, en el caso de esta investigación nace de que ellas protegieron un terreno que era un basural, literal, y que pues vino la reta y pasó la topadora y se la llevó puestas a las mujeres y a las feminidades que venían escapando ya de violencias previas. Así nace mi investigación, pues yo no podía creer. Digo, claro, ese mismo territorio que les arrasó el jefe de gobierno, se lo arrasaban después sus parejas, se los habían arrasado sus propios vínculos, se los arrasaba el propio barrio que les cobraba un alquiler, aún en un barrio popular, aún en un barrio periférico, el mismo precio que te puede salir un cuatro ambientes en Flores. Eso también es un negocio inmobiliario que obviamente maneja alguien y que todo ese proceso de resistencia de ese territorio previamente también había sido estampado como una identidad cuando desde que nacen.
Porque cuando sos pobre y sos mujer o sos una diversidad en la pobreza, siempre, si lo sos, pero si además sos pobre, te estampan cosas, te estampan, es como te ponen un sello. Y está bien, sí, puede ser muy fuerte y puede ser muy heroica, pero siempre ese sello va a pesar. Entonces, para mí, las estructuras de alrededor tienen que trabajar con esto que cuando yo lo contaba me miraban como que fuera algo exótico mi proyecto. Hoy sí le dan bolilla. En su momento me miraban como que era una snob que quería estar hablando del existencialismo, de las mujeres y de las feminidades, hasta que después yo me enteré que había un autor que venía trabajando eso en los años 40, en los años 30 o 40, con los obreros. Como, che, ¿cuál es, cuál es el existencialismo? Pero no un existencialismo francés de me tomo un vermut, sino un existencialismo de los barrios, de cuál es la belleza de los barrios, porque la hay, porque la hay. ¿Cuál es el deseo de esa persona? Que no es un deseo global, es un deseo también individualizado. ¿Por qué no hay grupos que trabajemos sobre esos deseos, que sean desde el juego? Y después empecé a entender que sí los hay, que hay grupos que trabajan en Perú, que hay grupos que trabajan en Brasil, que laburaron desde el arte, desde la belleza de sus barrios, de las estéticas que tienen, porque todo tiene una estética cultural, que no es la estética de si sos lindo o sos feo, estoy hablando de algo un poco más amplio, de esta estética de, che, esto me representa y me hace sentir, ni siquiera tengo que seguir, me hace sentir que estoy. O lo opuesto que es, me anula, no me da voz, me hace sentir que tengo que decir lo que dice el que es más fuerte o el que está llevando la batuta. Bueno, todo eso que tenía que ver con un trabajo para romper esa colonización que también es interna y que también se impregna en los cuerpos, desde el arte yo lo vi posible y vi cómo se fue transformando, vi cómo esos espacios que creábamos en lugares chiquititos, lugares que no teníamos nada, y también vi algo que me parece interesante remarcar, que aunque fue llevado a las feminidades, yo nunca me voy a olvidar que había hombres que pasaban por la vereda de los barrios, que las callecitas a veces son muy chiquitas, muy angostas, y querían ver, y querían entrar. Y que cuando vos te ponías a hablar con ellos y escuchabas lo que te tenían para decir, te contaban, che, yo también viví violencia. Capaz, capaz hasta la habían ejercido, ¿eh? Pero te contaban, che, yo cuando era un pibe me pasó esto y me pasó con mi padre, con mi madre, con un tío, digo, y violencias sexuales y violencias físicas y violencias psicológicas. Y también tengo ganas de tener un espacio así. Y yo decía, bueno, che, los espacios de deconstrucción del discurso que nos imponen a través del arte, ¿no? A través del arte lo podíamos crear, lo necesitan todas, todos y todes, digo, no era solo para las mujeres. Yo me enfoqué en eso, pero fui viendo que eso también fuga. Así como fuga a la derecha por todos nuestros espacios cotidianos, también la deconstrucción y en el fondo, obviamente hay gente, yo sí creo que hay gente que no, no tiene las mejores intenciones en el mundo, digo, pero en el fondo una persona que más o menos tiene ganas de estar bien y que los demás estén bien, si vos te sentás 5 minutos, sea de la construcción que sea del lugar económico que sea, este proyecto y este trabajo de investigación le va a hacer ruido porque me pasó con gente hiper machista, con tipos hiper cerrados, que cuando yo les empiezo a hablar de la investigación y de, de lo que proceso, empiezan a hacer y te empiezan a contar algo. Porque tiene que ver, bueno, ¿qué discursos te colonizaron? ¿Qué espacios te dijeron a vos que debías hacer algo para pertenecer a? ¿Cómo poder jugar por fuera de eso? Bueno, el arte fue la respuesta. El desafío de jugar con reglas que se van haciendo espontáneamente, que son improvisadas, que son también desde la conexión con un otro, con una otra persona que te trae otra experiencia. Y me parece que ahí empecé a conectar ese proyecto que, bueno, primero se llamó Derecho al Deseo, en algún momento le dije expropiar la mirada, esto de hay algo de la rebeldía que es necesaria, y hago un paralelismo con lo preocupante de que en este momento está habiendo mucha juventud que está haciendo funcional ese discurso. Nosotras y nosotros de ciertas generaciones, frente a los discursos más represores o represivos, éramos rebeldes. Éramos rebeldes. Yo hoy veo muy poca gente que se revela frente a eso. Obviamente es re valiosa la quienes se rebelan. Hay un montón de pibas y pibes que están haciendo cosas hermosas y gente que participa en política. Pero hay como un discurso de derecha en la juventud y eso es peligroso. Porque no les están dando el lugar para que empiecen a cuestionar. No tienen la capacidad de cuestionamiento a la mano
Y eso se está empezando a estudiar y que está súper unido a las formas de abordaje de la educación, está totalmente conectada con, bueno, estar miles de horas en un celu, pero además el contenido, porque para mí la tecnología no es el problema, es qué contenido de esa tecnología, cómo puede ser que nadie esté hablando del acceso a contenido que es totalmente perverso para niños, niñas y adolescentes, a los 8 o menos edad. Digo, ¿no? Como bueno. Todo eso, que es un montón, eso hace a que, ¿cómo despertamos mi investigación para mí es muy chiquita, necesita de un montón de autoras y actores y actores y actrices de la sociedad. ¿Cómo despertamos que te empiece a incomodar algo y tengas un lugar, aunque sea media hora, 40 minutos, para cuestionar esas zonas vulneradas que te pusieron a vos y específicamente algo que parece tonto, pero que es el no? El no en las feminidades y en las mujeres sobre todo y en las diversidades está hiper vulnerado. Y parece algo que está re a la mano, no está tan a la mano, el no poner a una persona diciendo que no frente a los discursos basados no solamente en la derecha, en el machismo de cualquier comunidad, y vas a ver un montón de gente enojada, aún la más progre, porque todavía el no, que es sobre nuestro territorio, por lo cual es un límite y es una soberanía, sigue siendo vulnerado. Te podés tener el profesor más laureado que sabe un montón sobre territorios políticos y que te habla de territorios políticos y entiende esto de la colonización sobre los territorios políticos, y cuando vos le hablas de los territorios políticos, físicos, corporales y cognitivos de una mujer o una feminidad en una sociedad, no te lo entiende. Y vos decís, dale, no, no puede ser que no hayas hecho esa unión. Es una voluntad también. Y es muy triste entender que es una voluntad. Pero a través del juego, esa voluntad también se puede poner en jaque. A esa persona yo la quiero en un taller mío y quiero hacer investigación con él también, no es que lo quiero afuera. Yo quiero encontrar tu nudo y quiero ponerte a jugar para que salgas de la estructura que seguramente también te domina a vos, claro. Bueno, una de las preguntas que te quería hacer es cómo había nacido esta necesidad, digamos, de investigar o arrancar con esta investigación, que vos lo mencionaste, pero fue muy breve, así que quería que lo vuelvas a retomar y lo desarrolles un poco más. Sí, bueno, yo estaba militando en un partido, ese partido tenía una rama feminista y con ese grupo de mujeres fuimos, ellas fueron a hacer su proceso de militancia, activismo, de acompañamiento y me dijeron, venite a hacerles una nota. Yo estaba a cargo de hacer notas para lo que era el diario, en ese momento tenían un diario virtual, entonces fui a hacer una entrevista. Y cuando las entrevisté, me pareció maravilloso. Me cuesta mucho decirlo sin llorar y no quiero como salir así en capaz esta parte que se edite porque me Ujú. cuesta un Sí, poco. sí. Me pareció un poco demoledor primero las condiciones, ¿no? Ellas estaban tomando un basural. No es un concepto ni un simbolismo, era un basural. Entonces nosotras cuando íbamos a tomar mate con ellas, porque obviamente la entrevista tenía que estar basada en un lugar súper amoroso, no era, bueno, te pongo un micrófono y contame, sino en convivir y era parte del proceso militante y activista. eh, Me conmovió muchísimo, primero que esas sean las condiciones. Que esas sean las condiciones además en los barrios populares, donde estas mujeres además venían escapando, y también había feminidades de diversidades, ¿no? Pero bueno, justo a mí me tocó entrevistar a las mujeres que venían escapando de situaciones de violencias muy extremas, de abusos a sus propias infancias, ¿no? A sus hijos y a sus hijas. Se organizaban y se cooperativizaban de forma espontánea para cuidarse a las pibas y a los pibes, mientras otra capaz iba a trabajar. Pasaba a la noche, yo me acuerdo que hacía un frío tremendo, era pleno invierno, imagínate esas carpas donde el fuego arriba del basural, básicamente, pasaba otra compañera con un carrito con comida y dejaba, y nosotros comíamos ahí, ¿no? Y era como, bueno, nos dejaba un pedacito. Y todo eso a mí me pareció, lo sigo hablando y me sigue pasando algo. Por eso te digo que creo que también el proyecto de la investigación
me va a seguir pasando cosas, ojalá, durante muchos años, porque me vuelvo a acordar de eso. Y había como mucha belleza, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo. Era también demoledora la belleza de esas personas, la belleza de la resistencia, la belleza del carrito, el tarrito de la organización. Tenía mucha, estaba muy pensado todo. Y también hay algo del discurso de cómo tiene que ser la pobreza o cómo tienen que ser las personas pobres, que bueno, ahí a mí me interpela, también hay algo de lo personal, que yo siempre fui muy rebelde y de hecho mi familia es muy rebelde frente a eso, de que tiene que ser poco organizado, de que tiene que ser todo poco y no. Y eso es un discurso que vende para que también la gente tenga el discurso después, estos N de mierda, ¿no? Para mí la palabra negro no es un insulto, por supuesto, pero digo, se utiliza desde ese lugar y ese discurso es una mentira. Y lamentablemente muchas de las personas que viven situaciones así, quizás no tienen esa fuerza que tenían esas mujeres, porque esas mujeres la tuvieron que sacar además debajo de un basural, básicamente, ¿no? Debajo de la nada. Y no solamente eso, sino que después vino la topadora de la reta y le llevó las cosas. Recuerdo mucho, yo estaba laburando, pero seguía como el caso. Me acuerdo ahora no me acuerdo el nombre de la diputada que fue, la que después fue una diputada que ella se metió entre la topadora a frenar y las imágenes mostraban eh, Bieli, que es una grosa ella, que es del hormiguero. eh, las topadoras, las cámaras mostraban, me acuerdo, cómo se llevaban puesto, tenían pequeñas cosas, porque la idea era generar en ese espacio, toda la noche se quedaban levantando con las palas, hacían turnos para tener su tierra. Entonces, como que todo ese proceso, que además tener tu tierra es el proyecto que yo también tengo, digo, que seguramente todas las pibas y pibes tienen, que sabemos que quizás no lo vamos a llegar a cumplir nunca, y todo era hermoso, todo, acompañar todo ese proceso fue hermoso, tenía una belleza muy zarpada, para mí es realmente, Aparte, sí, sí, aparte es una belleza de mujer, que es diferente, sí, que es una esencia muy distinta a cualquier otra. Vos decías esto de la sí, organización, eh, y sin estigmatizar también, pero muy, muy maternal en ese sentido de, che, yo me voy a encargar de hacer esto y les voy a repartir a ustedes y yo me encargo de esto y no, ese... sí, tal cual, y porque los cuidados siguen estando en manos de mujeres. Igual rescato que había pocos, pero había compañeros. Los compañeros se quedaban a resistir. Porque ¿qué pasaba? La policía cuidaba, vamos a poner comillas, quería, ¿no? Generar miedo a esas personas que no tenían nada, la verdad que era súper cruel todo. Y se quedaban entonces haciendo guardias, porque se sabía que en algún momento podían caer o ellos o los narcos del barrio. Digo, también había una pelea por el territorio que no solamente, que sí igual era gubernamental, ¿no? Porque siempre hay una conexión. Pero digo, había como una cuestión tan vulnerable, pero ellos se habían organizado también en eso. Eh, Nada, gente que para mí era muy, muy zarpada. Yo no sé si yo en algún momento de mi vida voy a volver a conocer gente tan zarpada. Y, y yo dije, yo con esto tengo que hacer algo. Con esto que sentí que es como una foto que yo tengo, ¿viste? No, la escribo cada año, pero yo no sé si lo voy a poder como materializar en algún momento ese proyecto realmente en lo que impactó en mí, lo que me pareció. Y después entendí que, bueno, está muy relacionado con la historia familiar mía, de mi vieja, de mi viejo. Son personas que vienen de lugares muy pobres, que laburan desde muy chicas y de muy chicos, que vivieron en casas de adobe, digo, como que situaciones muy fuertes, de muchos hermanos, de muchas hermanas, de situaciones de mucha vulnerabilidad. Pero también tiene que ver con, yo valoro un montón la resistencia y la belleza de esas personas. Y no es una forma no me sale la palabra, ¿viste? Cuando dicen, no, está siendo, me viene dogmático, pero no es dogmática la palabra, es como, es una palabra que siempre se usa para decir cuando una persona quiere hablar de la pobreza o quiere hablar de algo y lo quiere como romantizar. Yo no lo estoy diciendo desde ese lugar, yo realmente lo vi, lo creo. Yo veía a mi prima, que también viene de lugares de unos barrios como La Ferrer, como La Matanza, vestirse, mira, un acto que es muy pequeño, pero que también dice un montón, vestirse para ir a bailar.
Y quizás las calles son de barro en esos barrios, ahora están asfaltadas, pero en ese momento que te hablo yo era muy chica y las veía que se iban con unas botas, todas armadas, a bailar a lugares y metían en el frío, lo que fuera, con sus botas. Y eso, yo tengo el recuerdo y la foto de, che, porque haya calle de barro, digo, no importa, yo me voy a poner, me voy a montar, voy a salir a bailar, voy a volver, digo, esta cosa de expropiar el deseo, por eso creo que mi proyecto de investigación se llama así, y creo que es mentira que la belleza en esos barrios no existe, existe un montón, lo que pasa que no se cuenta por las personas correctas porque tienen que contarlas, no yo que soy, aunque sea una investigadora independiente, que me siento muy conectada con esos barrios, no dejo de tener mis privilegios, lo tienen que contar ellas y ellos y tendrían que ellos estar armando que sus barrios tengan esto, pero hoy por hoy no puedes ni pensar si no puedes comer, y menos si no tenés un techo. Entonces, quienes tienen esas voces o cuando tuvieron esas oportunidades que decidieran no hacer lo que se debía hacer, a mí también me moviliza políticamente. Entonces es un proyecto que para mí es muy dulce, tiene aspectos muy dulces, porque te cuento esto y entiendo que a vos también te moviliza, digo, como tiene algo muy bello, pero también es muy punzante, porque es una crítica a este proyecto de investigación. Es una crítica a lo que no es tan difícil, porque si con nada ellas y también algunos compañeros se pudieron organizar para dar esa belleza que a mí me llevó, a esa belleza entre comunitaria, ese... Y nosotras y nosotros muchas veces tenemos todo en los espacios, yo no la veo esa belleza. No veo ni esa belleza, no veo ni esa resistencia. Y bueno, un poco estoy buscando todo el tiempo eso. Hoy por hoy también esa investigación representa eso, ¿viste? Querer movilizar todo lo posible para que se recuerde a estas personas que siguen estando y siguieron resistiendo, después se organizaron y tienen sus terrenos, pero bueno, ya no como lo habían pensado, tienen sus casas y siguen luchando porque siguen viviendo el barrio y siguen viendo las cosas. Imagínate lo que es criar un hijo o una hija en un contexto como un narcogobierno como hoy tenemos, digo, ¿no? Imagínate lo que pasa en los barrios. Digo narcogobierno porque hay situaciones judiciales concretas donde se han encontrado conexiones entre estas personas. Hablo de un narcogobierno porque básicamente se encontraron y está judicializado que tienen conexiones con, bueno, han bancado, han bancado a muchas personas que hoy están siendo investigadas, ¿no? Potencialmente, hablemos de una situación así, y en los barrios, y eso lo vemos a gran escala, en los barrios sigue sucediendo también. Y también vi pibas que querían seguir estudiando, habían terminado el secundario y querían estudiar en la universidad. Entonces ese proyecto nace de esa historia, ¿viste? Pero después lo fui llevando a diferentes espacios y como te decía, me pasó que a todo el mundo le llegaba esto de, desde el arte, trabajar y reconocerse la belleza política, estética y cultural y comunicacional que tienen y que habita cualquier persona que vos le des el lugar para que lo pueda hacer. Digo, no es tan necesario. Sí, está bueno academizarse y para mí tomar lugares académicos es importante, pero porque tenemos que estar todas y todos justamente quienes venimos de esos lugares o quienes por lo menos venimos de familias que vienen de esos lugares. Eh, pero sí yo siento que hay algo de ese mundo y de esa educación que se tiene en esos lugares que debería ser academizada por ellos y por ellas. Por eso digo que yo hasta no ver una universidad en el medio que hable de esto y que no lo tenga que hablar yo, sino que lo hablen las mismas personas y que sean sus maestros universitarios y universitarias en esos contextos, con esas identidades, sintiéndose orgullosas y orgullosos, me parece que sería algo que a mí me gustaría ver en algún momento. Entonces, ese proyecto, Derecho al Deseo, expropiar la mirada, tiene que ver con eso, ¿viste? Un poco recién me contaste cómo nace, que es una historia terrible, movilizante, y me gustaría ahora que explayes un poco más de la mitad de la parte, digamos, el proceso. ¿Cómo fue para vos llevar a cabo esta investigación, recordando también todo lo que vos viviste, porque aparte lo viviste en carne propia, qué mejor que eso, o sea, de estar ahí con ellas, ¿no? Sí, para mí fue como bastante movilizante. Había igual compañeras que estaban 24/7. Yo en ese momento laburaba y quizás no podía estar tanto. Podía estar en estos momentos y encontrarme y hacer entrevistas. Pero después
entendí que esas personas que yo conocí, que fue en un momento, se multiplicaban en todos los barrios. O sea, esta historia es una anécdota en un mar de millones de historias que son así, de que están muy organizadas. Y cuando pasó lo de la pandemia, que esto era post pandemia, lo que pasó había sido post pandemia, esto que te estoy contando, también lo vimos. Vimos cómo había mujeres que se organizaban aún con todo lo que pasaba para seguir sosteniendo ollas. Lo vemos ahora, ahora está habiendo un... Yo creo que ahora ya está peor. Ahora está habiendo un vaciamiento total. Entonces, poder sostener una olla hasta para la misma gente que va y se acerca al barrio, que trabaja con ellas y con ellos, es difícil sostenerla. Es difícil poner un peso, porque laburamos y no nos alcanza. Porque hasta viajar, antes viajar no era tan caro, entonces, bueno, por lo menos tengo algo en casa, se lo llevo. Hoy capaz no tenés la sube cargada, aunque seas una persona que tiene un laburo, tenga un trabajo. Entonces, eso, si en nosotras y en nosotros que tenemos ciertos privilegios, ponele, ¿no? No, hoy no sé quién tiene privilegios en Argentina, pero digo, quienes podemos de alguna forma seguir comiendo, que es lo mínimo, después en los barrios impacta desde otro lugar. Entonces yo para mí lo que pasó ahí, más allá de ese proceso que ellas igual la siguieron y que con otras organizaciones y siguieron laburando y tuvieron su propia resistencia y siguen trabajando, yo lo vi más como, bueno, esto es una foto de algo que pasa en todos lados. Esto es una pequeña foto que yo estoy viendo porque no puedes ver masificar a tantos niveles, pero que, bueno, eso, para mí fue movilizante, pero también me activó algo, que no quedó solo ahí en esa experiencia, bueno, me quedo acá. No, fue, che, lo llevo este proyecto a que se haga un boca en boca o que se hagan sus propios proyectos también, que tomen mi propio proyecto y lo repliquen si querían. Eh, y era muy loco porque era como que tenía que venir alguien de afuera a darles permiso. Y no es así. ¿Viste? Esto de, no, yo no te tengo que dar permiso para que vos escuches qué querés hacer. Y eso también me daba bronca. Cada vez que yo llegaba a un lugar y sentía que las voces un poco empezaban más bajas y de repente empezaban a expandirse, eh, me pasaba un poco que por un lado me gustaba y por el otro lado decía, loco, pero ¿hace cuántos años esta persona está así? Hasta físicamente, ¿viste? Trabajábamos, porque hay algo de lo físico que se te empieza te empieza como a cerrar algo, ¿viste? Bueno, si todo se me cierra y yo recuerdo hace muchos años que después nunca encontré, mirá que googleé, si alguien sabe, si capaz está mirando esto, eh, un médico, creo que era un médico cordobés, no recuerdo bien, había descubierto, había estudiado mucho tiempo en las barriadas, ¿viste? Había un tipo con mucho acceso económico él, pero se había ido a estudiar las barriadas de una provincia que creo que era Córdoba. Y él había descubierto que la falta de comida, obviamente, y un montón de circunstancias, te genera un tipo de depresión que además te lleva a el consumo y a tener más posibilidad, más potencialidad de consumo. Siempre hay alguien que te va a decir, pero ¿cómo? Si yo pude, digo, de hecho, en mi propia familia están esos discursos. Bueno, si yo pude salir, todo el mundo puede. Yo pude trabajar. Y no es así porque las condiciones van cambiando, porque las exigencias van cambiando. Hoy si no tenés, si vos no tenés formación tecnológica, es muy difícil que puedas eh, hacer cualquier laburo. Digo, hasta para el trabajo más tranqui te piden Excel, o te piden que sepas, o que tengas compu, o que tengas internet. Eh, entonces, un poco esa construcción también hizo que se activara algo de, bueno, sí, está bueno, pero ahora sí peleemos las condiciones materiales que también necesita esa existencialidad. Para mí no era, bueno, trabajemos esto, jugamos un poco con el arte, nos descubrimos la voz y después esa voz a dónde la llevo. Si no hay un acompañamiento estatal que a mí me dé educación de calidad, que a mí me dé la posibilidad de tener un acceso laboral concreto, digo, queda en un deseo bonito. Entonces, bueno, después se empezó a activar eso y después, bueno, me empezó a atravesar a mí. El proyecto me está atravesando a mí misma porque yo estoy en una vulnerabilidad laboral hoy, porque yo estoy en ese mismo proceso. Entonces lo veo un proyecto bastante circular, al punto que esa circularidad también me atraviesa a mí, ¿viste? No es solamente bueno, qué pasó en ese momento, que sí, cada vez que me acuerdo me moviliza, sino qué pasa todo el tiempo. Qué pasa todo el tiempo con esta construcción donde nuestros cuerpos, que son territorios,
son atravesados por las topadoras. En este caso es Larreta, un jefe de gobierno momentáneo de ese espacio temporal. Pero todo el tiempo tenemos topadoras. Y de hecho, uno de los símbolos de la persona que está hoy dirigiendo nuestro país era una motosierra y era yo me llevo puesto todo y ustedes son los domados. Digo, ese discurso que ahora se hace visible estuvo siendo soportado por personas hace años y años, pero como eran las personas de otros barrios, como eran las personas en otra situación, bueno, pero los Milei ya estaban, ¿eh? Digo, ahora están para todos y todas, pero ya estaban generando esa misma topadora que visualizamos en esto que yo te cuento, pero que está totalmente enquistada. Entonces, bueno, cómo poner las trabas a esas topadoras? Es, bueno, la pregunta que queda abierta y que queremos trabajar no solamente con un proyecto como el que te estoy contando, sino, bueno, ojalá con una participación estatal y gubernamental que esté a la altura. Y aparte también un poco de esto, de lo que decís de las topadoras, que siempre estuvieron, es verdad, pero bueno, muy invisibilizadas porque no era lo que la sociedad, por así decirlo, la sociedad en su conjunto avalaba en ese momento. Hoy en día la sociedad, desde hace 4 años atrás, tiene un cambio y al menos yo lo noto un cambio donde se difunde mucho la violencia. Entonces es como que si toda la sociedad está en la misma, es como que no, nadie nota lo que está mal, por así decirlo. Nadie te va a decir, no, che, sí, hay una topadora. Sí, bueno, pero todos somos un poco eso con nuestros pares también. Sí, o alguien ya me está haciendo topadora a mí, no puedo levantar al de al lado o a la del lado porque yo ya estoy, bueno, nos tenemos que adaptar. ¿Qué te quejas tanto? Si te quejas vos, me la complicas a mí. Sí, es muy triste porque también es real que una persona que, por ejemplo, labura 15 horas, porque hay gente que tiene 5 chicos o 5 hijos, 5 hijas, digo, como no, tiene su familia. Y que llega a su casa y lo que menos quiere es ponerse a intelectualizar un proceso que sabe que es una gran topadora, que sí, para mí se frena con el voto, se frena con el debate y se frena con la participación, pero que yo también tenga el espacio de poder pensar que se frena así, no lo tiene todo el mundo. Hay gente que está físicamente abatida. Yo hablaba en el proyecto en algún momento cuando estaba haciendo este paralelismo con el momento actual, de esto de que vos hablas con quien sea y yo misma lo siento, que estoy, para no decir la mala palabra, estoy molida a palos, que es una forma de decir que te sentís golpeada, ¿viste? Y llegas a tu casa, mira, tu cansa, mi inconsciente, a tu casa tan cansada y tan que sentís tu cuerpo, ahí justo pasó como una bota muy fuerte, que sentís tu cuerpo realmente agotado. Yo muy pocas veces salgo en algún momento de mucha alegría y de mucho jolgorio, que llegue a mi casa y diga, ¡fa! ¿Entendés? Necesito, y que sentís que no llegás nunca. Entonces, yo también entiendo a esas personas que, bueno, yo tengo un privilegio de poder crearme estos espacios, de aún ser una investigadora independiente que pueda decir ciertas cosas o que pueda armar espacios donde obviamente otras compañeras y compañeros me habiliten, pero, pero bueno, también es entendible que hay gente que todo esto le parece, digo, yo no lo comparto, pero sí entiendo de dónde nace, del cansancio mismo de esa topadora estructural que hizo lo que dijo que venía a hacer, ¿no? ¿No? Fuera, ¿no? El afuera, ¿te acordás cuando esa imagen de afuera, 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 como decía, pero Negri, estás dejando todo afuera, nos vamos a quedar todo. Y bueno, nos quedamos todas y todos afuera y los 5 que manejan el país o los 5 que manejan el mundo eh, no solamente están adentro, sino que cada vez están más. Y mi preocupación no es solamente lo que va a pasar ahora, ni hablar con los barrios, ni hablar con todas las clases que estamos de alguna forma siempre superditadas por otros o por otras, sino qué van a dejar. Porque, viste, esto hay que reconstruirlo. No creo que, bueno, o sea, yo tengo la fe de que no suceda. Parece ser, hay un gran rumor de que Trump tampoco va a ganar las elecciones ahora, y eso también es una puerta para poder pensar en, bueno, si Trump no tiene poder, no hay apoyo económico para que los gobiernos, que obviamente son títeres de otro sistema, puedan hacer lo que quieren hacer.
pero al mismo tiempo todo ese proceso puede llevar meses y en esos meses la gente, la tasa de suicidios es muy elevada en nuestro país, la tasa de depresión es muy elevada y, y el costo de vida, el costo de salud es muy elevado y es muy difícil acceder. Eh, yo hace poco, hace muy poco, de hecho, hace horas, me cuentan la muerte de una persona que yo conocía y yo decía, bueno, estuvo acompañada con su mamá, con su hermana, con su gente en un hospital, pero hay personas que no tienen ese acceso, no es... yo decía, ¿cómo haces cuando no tenés nada? Para atravesar esos momentos, para atravesar una salud que se recupere, digo, ¿no? En este caso no pasó, pero digo, para atravesar lo que sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo hace esta gente de la que yo te hablaba y que nos conmueve y yo qué sé? Pero ¿cómo hace si alguna de esas personas que nos puede pasar, que te puede pasar? Digo, a mí me desespera eh, que sí hay plata. Este discurso que ellos todo el tiempo decían, sí hay plata porque se la están robando a dos manos, pero además sí hay plata para estar persiguiendo personas, para hacer una estructura para balas que se sabe cuánto salen y cuando se da cuenta es un montón. Y a veces son balas a personas que están solamente con un cartel parada los miércoles que tienen 70 80 años. Entonces, hay plata para cuestiones privadas, hay plata para viajes, y es muy obsceno y es muy violento. Pero también entiendo que hay gente que está tan acostumbrada a que esto sea así, que es como, bueno, ¿para qué me voy a quejar? No, ¿sabes qué? Puede ser peor. O sea, no quiero ser tremendista, pero puede ser peor y realmente está siendo peor. Todas las semanas algo nuevo sucede y los proyectos que hacemos, aunque yo creo que sí tienen un impacto y pueden hacer despertar ciertas cosas y hacer un efecto dominó, no alcanzan si no hay un pueblo que se esté organizando para otra estructura, porque además el gobierno depende de nosotras y de nosotros. Nos olvidamos que son nuestros empleados, ¿viste? Es como que pareciera que el discurso totalitario que tienen, que parece de la Edad Media, está empezando a calar también en la sociedad y pensar, bueno, nosotras y nosotros no decidimos, no, no, nosotras decidimos todo. De hecho, si queremos parar la economía, lo podemos hacer hoy. Y sabes cómo van a tener que cambiar las cosas, pero bueno, por algo nos quieren desunidas y desunidos y no organizadas y no organizados, desorganizados como estamos hoy, lamentablemente. Sí, sí, tal cual esto que decías y bueno, comparto de mi compañero al lado, mi compañera al lado se está cayendo, pero yo no la puedo levantar, porque quizá puedo, porque la verdad que no tengo ganas. También pasa eso, Claro. ¿no? Como que estamos, como sociedad estamos cansados. Y si no estamos cansados, estamos violentos. Entonces es como que Mm. Sí, sí, estamos como desorganizados. estamos desorganizados, pero bueno, si vos lo llevas, yo en el proyecto también hablo un poco del ecofeminismo. Y ellos literalmente, específicamente toman el cuerpo como un territorio colonizado por los sistemas y demás. Pero también pensaba que cuando vos, tu hábitat, a cualquier ser de la Tierra, si vos le sacás el hábitat, si vos le cambiás su costumbre, también hay una cuestión del juego de los animales. Nosotros somos animales, entonces si vos a cualquier animal de la faz de la Tierra le quitas su subsistencia, si le quitas su hábitat, si lo pones en un lugar que se desorientan. De hecho, sucede, en la naturaleza está empezando a suceder, no es algo nuevo. También con la pandemia empezaron a aparecer y animales en todos los lugares, que era la parte más bella creo que era esa. Después se volvieron porque el hábitat es todo y nosotras y nosotros los corrimos, ¿no? Entonces yo creo que con nosotras también va a pasar lo mismo. Si a vos te corren de tu subsistencia, de tu distensión, tus momentos de distensión que son necesarios, tus momentos de panza para arriba, ¿no? Que se piensa como una balanza y eso es necesario psicológicamente y cognitivamente para poder pensar y crear espacios de tranquilidad y de reflexión. Y si te corren de tus hábitats, digo, no tenemos hábitat, tenemos ruido, tenemos... Yo me mudé, de hecho, a un espacio donde hay más árboles porque realmente la estaba pasando mal. Dije, no, yo no voy a atravesar una crisis económica en un barrio donde todo el tiempo es un ruido, es una violencia, porque además, obviamente, está todo muy pasado. Yo vivía en San Telmo, que es un barrio de mucho movimiento de coches y de ruido.
Y después cuando volví a mi barrio, que es como de árboles y que tiene, el cambio fue muy absoluto, ¿viste? Entonces yo lo veo, lo masifico en relación a lo global nuestro o a lo regional en este caso, porque vivimos en acá. Yo creo que también nos están desorientando, que estamos, ¿viste? Cuando decís, puedo levantar también a mi compañera o a mi compañero que se está cayendo, pero no solamente capaz no quiero, no solamente capaz estoy cansada y cansado, sino que no sé ni dónde estoy yo, no sé ni cómo levantarme yo, no sé ni dónde estoy parada. Estamos aturdidas y aturdidos y eso es parte de una construcción que es muy terrorífica, que estamos atravesando en este momento. Sí. Recién estaba leyendo de nuevo, volviendo a pifiar el título de la charla, y algo que me llamó la atención cuando vos me mandaste el título de la charla es la primera parte. Y quería que porque la charla, y les voy a leer bien cómo se llama, ustedes igual lo van a ver cuando pongamos el flyer al principio, pero la charla se llama Entre caníbales sistémicos, ensayo del cuerpo creativo y la resistencia política en América Latina. Y me gustaría que explayes un poco la primera parte, esto de entre caníbales sistémicos. Porque yo siento que desde que nacemos, primero, bueno, yo soy feminista, yo creo que desde que nacemos vemos estos caníbales de nuestra psiquis, estos caníbales de nuestros cuerpos, estos caníbales de nuestras decisiones. En algún momento de nuestras adolescencias queremos pertenecer, después quizás si tuvimos suerte salimos de ese intento de pertenencia, pero siempre están estos caníbales todavía más, hablábamos de la topadora, bueno, un poco para mí es ese símbolo, siempre están y lo que hacemos es sobrevivir con creatividad. Nuestros cuerpos ya son creativos, no solamente porque hagas arte, sos creativa o creativo. Digo, cuando hay una mujer que está viendo cómo cocina y cómo su hija o su hijo sigue estudiando, o cómo su hija y su hijo se mantienen cuando tenemos también una alta tasa de abandono paterno, abandono concreto y económico, ¿no? Eso también es tener un cuerpo creativo frente a los caníbales sistémicos que dan por sentado que tenemos que resolver las cosas solas o que tenemos que construir las cosas solas. Y un poco al principio de todo este gobierno, yo dije, somos mujeres golpeadas todas y todos. Digo, es como el golpeador, viste que decís que hay hasta gente que te dice, bueno, hay que darle tiempo. Todos los procesos del ciclo, de la ruta, de la violencia, los estamos viviendo como sociedad. Entonces, esto del caníbal sistémico también para mí nos está viniendo a comer una persona que se alimenta de nuestra potencia laboral, se alimenta de nuestra potencia creativa, se alimenta de nuestros cuerpos de tantos lugares, no solamente de lo concreto, sino del mercado que se hace sobre los cuerpos, no solamente sobre los cuerpos expuestos, sino sobre los cuerpos que compran cosas para hacer de cierta forma. Bueno, somos producto de eso casi todas y todos, entonces creo que todo el sistema es muy caníbal y que nuestra sola presencia en el mundo ya es un cuerpo creativo. No, no solamente voy a lo artístico, sino para mí ya es creativo existir. Eh, y bueno, eso, como el ensayo es. Me gustó la palabra ensayo porque hago un juego entre el ensayo de por sí, del estilo, del estilismo, de lo escrito y demás, pero también el ensayo porque es potencial, no sabemos si esa creatividad va a llegar a un buen fin, pero vamos a seguir ensayando hasta que nos salga, ¿no? También hago un juego con eso. Que el cuerpo creativo, bueno, es eso, tiene un poco de fe. Tiene un poco de fe de que va a salir todo bien en algún momento. Y bueno, yo un poco de fe, yo tengo mucha fe, si no, creo que no podría tampoco convivir con tantas cosas y con tantos detalles, ¿viste? Las violencias que ejercen esos caníbales sistémicos o simbólicos son eh, muy tremendas. Lo vemos todo el tiempo y lo vemos además de parte de personas que vos decís, capaz votan a la izquierda, o capaz votan al peronismo, o capaz votan, pero que igualmente en su pensamiento tienen estructuras de, tienen ideas de que, por ejemplo, las mujeres nacieron para ellos, que les deben pleitesía o que tendríamos que estar dando, ahora está muy, muy en boga esto de tenemos que dar explicaciones de si tenemos hijos o no, porque ahora somos las culpables de que el sistema económico vaya a colapsar, el sistema jubilatorio vaya a colapsar, porque si no hay gente, y es mentira. Digo, en este congreso que te decía de la imaginación,
Cristina, de hecho, Cristina Fernández de Kirchner dio una clase magistral, pero técnica, no de, bueno, yo creo esto, sino con datos concretos de cómo hacer previsión a esto, que si fuera realmente un tema, hay que trabajarlo no desde el lugar del castigo, tipo, no sé, Edad Media, porque también es un discurso rarísimo, sino, che, bueno, esto es lo que está pasando frente a estos datos. Tenemos toda la creatividad, todo el cuerpo creativo resistente a poder dar vuelta a esto desde otros lugares. Y lo explicó técnicamente y yo me quedé fascinada, ¿viste? Porque dije, ah, alguien está pensando fuera de la Edad Media. Alguien está diciendo si tenemos los recursos para poder pensar porcentajes y académicamente también, y barrialmente y estructuralmente, cómo hacer frente a ese escenario, que es un escenario que es posible y bueno, que obviamente responde a las condiciones económicas y las condiciones de también tener hijos o tener hijas con personas que, bueno, digo, 65 millones, ¿cuántos fueron? No me acuerdo ahora el número, los que entraron en esta página donde había abuso sistémico a las propias parejas, no me acuerdo, pero era un número noventa y Sí, cinco algo mil como, por... sí, Era casi no más de sé, lo que Francia, me sea. acuerdo que se contó y era más que Francia. O sea, Ah, en sí. total eran más que toda la gente de Francia, Mm. en un mes. Por eso no lo dicen tanto. Esa gente solamente en un mes. Entonces, cuando vos decís, bueno, tengo tanta conciencia de que hay una potencialidad de maltrato en mis vínculos, tanto si vos decidiste tener un hijo o una hija, obviamente, en la típica, el cis hetero típico, bueno, claramente la decisión va a ser, che, la verdad que la voy a pensar un poco, porque la economía está en una destrucción total, la precariedad está muy a la mano y además los vínculos que yo puedo hacer con las personas se empiezan a abrir una brecha concreta, ya no, bueno, no, esto es un discurso feminista, esto es una investigación que hicieron un grupo de periodistas durante meses y meses. Bueno, hay gente que está muy inoculada con la necesidad de colonizar a otras y a otros. Y bueno, a mí me sorprende, pero hay que también reconocer que hay mucha gente que lo piensa o por lo menos le da curiosidad pispear. Quiero creer que no toda esa gente eran violadores en potencia. Lo quiero creer, la verdad que hay una parte mía que también dice, bueno, no sé, si contamos todo, yo no sé, pero digo, pensemos que un porcentual quizás no, bueno, por lo menos le da curiosidad saber eso, y a mí eso ya me asusta. La verdad que si yo de mi propia pareja no puedo confiar, y bueno, alguien tiene que empezar a pensar, ¿qué genera? No genera, che, quiero tener hijos. Genera, che, quiero adoptar, de hecho a mí me pasa eso, bueno, quiero adoptar, pero además quiero proteger a esta infancia de un montón de personas que están ahí afuera, digo, ¿no? También es como, bueno, nada, abre brechas bastante terribles también, tanta información, pero yo lo prefiero igual. Prefiero tener acceso a la información que de vuelta fingir demencia, como es a veces el discurso también a la mano. Para seguir ejemplificando, ¿no? También acá en Argentina, hace poco, no sé muy bien en qué quedó esto, pero hay una página de internet, algo de castings, no sé si lo viste, un pibe de 30 y pico de Sí, años, sí, bueno, le lo pedía cuento a las chicas para... que querían ser modelo. ¿Eh? Es que le pedía a las chicas que querían ser modelo que le manden fotos y les pedía Sí. que manden videos y hacía toda una red como de... Sí, Argentina Casting creo que se llamaba, y él lo que hacía era grabar a las chicas teniendo relaciones, les pagaba sí. $200, obviamente él sacaba mucha más plata, y ¿qué es lo que les prometía? La seguridad de esto no se va a ver acá, que es imposible. O sea, con la VPN, con la... Es imposible, pero a la vez es que no solamente va la historia esta que acabo de contar, sino cuando salen los videos, muchas personas, los comentarios son que se cague, pe de mierda, como encima que la mujer Sí. tuvo que, porque no tenía plata para pagar el alquiler, tuvo que hacer un video donde le prometieron que no iba a salir acá, se tiene que comer todo el garrón de esta violencia que estamos atravesando como sociedad, no solamente en Argentina. Sí, te voy a humillar, te voy a avergonzar, primero por un acto que vos estás queriendo ver, o sea que además si vos me estás avergonzando por eso, estás avergonzando a una piba por eso, raro, te estás avergonzando vos también, vos no entrás en la ecuación de la vergüenza, no, tienen tanta impunidad
que además que consumen eso y que desean eso y que producen eso y hacen negocios con eso, pueden darse el lujo de decir vergüenza para vos. No, vergüenza última, todas y todos los involucrados, si esto fuera así. Yo creo que primero, cuando te decía que había vuelto la Edad Media, también considero que los conceptos sobre el cuerpo de las mujeres y la sexualidad y de las feminidades y hasta de ellos mismos, de los hombres, las masculinidades, está siendo hiper precaria. En Argentina, de hecho, estamos al 70% más del porcentual de las enfermedades de transmisión sexual. Está habiendo un montón de casos donde no es una costumbre, porque hay una presión y una desigualdad. Esa desigualdad no cambió mucho. De presión para no usar forro, para no usar preservativo. O sea que ya hay una persona que cree que, bueno, lo que sucede acá ni siquiera está ni concientizado. Ya si estás basado en eso, las personas que consumen eso son parte de ese porcentual. No es que, bueno. Vos me preguntabas un poco qué pensaba de todo eso. Hablábamos un poco de la Edad Media y de esto del pensamiento sobre los cuerpos y la hipocresía de que vos consumís algo, vos encima estás poniendo a una persona que necesita y que claramente se expone porque necesita el dinero, porque estamos en una fragilidad económica todas y todos, y vos tomás ese rol de además ser consumidor, ser un consumidor que humilla y que insulta y que tiene mucho odio a la sexualidad y a la sensualidad que vos mismo consumís. Y yo ahí veo que, bueno, no es nuestro rol también. Yo soy muy crítica con maternizar desde el feminismo, pero yo también me pregunto qué tipo de sexualidad se están construyendo las juventudes y los hombres cuando se están además eh, subiendo a esa construcción de sexualidad donde la humillación de la otra persona, donde la persecución de la otra persona es lo mismo que ellos consumen. Digo, como que me parece que ese círculo también les termina pegando a ellos y no están ni enterados que esto está pasando, ¿viste? Y tienen mucho odio. Y también pasa con chabones adultos, que se siguen con hombres adultos que se siguen manejando en su sexualidad de una forma totalmente básica y totalmente... es muy raro lo que está pasando. Yo la verdad que no me lo esperaba. Y sí dije, che, hicimos un montón de trabajo de ESI, hicimos un trabajo... De hecho, me acuerdo que yo tomé una cursada que ni la puse en el listado porque hay cosas que tampoco las pongo, pero que era de una ESI para la universidad, o sea, ESI para las personas que somos adultas, no solamente ESI para las juventudes, porque también muchas adultas y adultos se siguen manejando o no tienen el cuidado, o lo tienen discursivamente, pero después llevarlo a la práctica es muy difícil. Ahí me pasa algo con las pibas, de hecho tengo compañeras y amigas que ejercen de alguna forma la expresión de su sexualidad y cobran por eso. Eh, y yo siempre les digo que nunca fui moralista con eso, pero que sí, del otro lado, entiendo que los consumidores de eso son los mismos hombres que nosotras después estamos denunciando por sus formas de humillación y sus dinámicas. No todas las personas que observan eso tienen las mejores intenciones elevadas, ni siquiera son solo personas que están excitadas con tu material, sino que son personas que tienen una idea de de la vulnerabilización de los cuerpos y que lo consumen para poder tener acceso a eso y no ser juzgados, porque está como hasta validado, bueno, voy a acceder a esto para humillarte, para dar la vuelta y para castigarte. Entonces hay algo ahí que a mí me hace mucho ruido de lo que viene pasando. Creo que en lo que es legalización de redes sociales estamos en pañales. Sé que hay proyectos, de hecho tenemos la ley Olimpia, que acá está todavía, pero todavía no se está tan masificada, ¿viste? Es como que hay partes que no terminamos de entender. En México fue peleada porque obviamente difundieron el material privado de una chica que, bueno, es Olimpia, y también de mujeres que se han suicidado, ¿no? Porque también esta vulnerabilidad en la que te exponen, como, bueno, es tu culpa. Y no sé cuán armada estás toda tu vida o todos los días de tu vida para que si alguien o mucha gente en una red social diga que es tu culpa, eh, no te haga sentir mal al punto de que quieras terminar con tu vida. Digo, sucede. Entonces también me parece peligroso y me parece muy, muy triste, muy raro la naturalización de la humillación, de eso mismo que vos mismo estás consumiendo. Digo, nunca lo terminé de entender, o sí, pero digo, ¿en qué momento no está enseñado en ningún lado humano la hipocresía? Conceptos como la hipocresía, conceptos como, che, discernir. La vergüenza debería ser de tu ética como persona hacia otras personas, ¿no? De la práctica sexual que de última es una decisión de voluntad de esa persona.
Ahora, lo que no dio voluntad es que la humillen y la castiguen y la violenten. Eso sí es un delito y eso todavía no está legislado. Entonces, bueno, hay una preocupación sobre eso y me asusta un poco que ni siquiera esté planteado. Pero bueno, sí, es bastante grave todo eso. Esto, ¿no? Tenés el tiempo de pensar lo que vas a decir, lo escribís, lo publicás, lo ves, no te, no, es como que no te das No. cuenta lo que estás haciendo. Y aparte es todos avalándose. Eso es todavía creo yo, lo más grave, Sí. que todos se avalan entre sí. Sí, yo lo vi y Nadie, no pueden ser todos trolls. Yo vi con un caso de una chica que la golpean y que está grabado y uno puso, bueno, hay que ver qué hizo ella y yo me quedé como, bueno, esto no puede ser avalado. Y vi que tenía 54 me gustas, dije, hay 54 personas que se atreven, porque debe haber un montón que lo piensan y no se atreven. Pero estos 54 están avalando esto y abajo, sí, obvio. Bueno, ahora está el proyecto de ley de las falsas denuncias. Digo, sigue pasando algo que además ya está legislado, algo que no se dice, que ya es un delito que vos hagas una falsa denuncia y que mucha gente no sabe que cuando vos vas a denunciar, los peritajes son sobre la víctima. No llaman al que vos denunciás, llaman a la víctima y te peritan psicólogas, psiquiatras, te hacen todo el tiempo una revictimización porque te vuelven a llamar, pueden pasar años, la persona tiene que, hay un caso muy conocido que la niña hizo la denuncia junto con su madre, claro, de su propio padre, de su progenitor, y lo empezó, no sé, cuando tenía 9 y hoy es una chica adolescente de 20 y la siguen llamando y la siguen revictimizando porque le quieren encajonar la causa, porque él tiene contactos. Entonces, es como mucho manoseo, pero además mucho manoseo sobre la persona que ya de por sí fue manoseada y que fue totalmente quebrada por un sistema. Entonces, es como, estamos hablando de una cultura de la perversión. Porque si a vos vos ves a alguien quebrado, aunque vos dudes de esa persona, no sé, por una cuestión de empática, decís, uy, pobre, la está pasando mal. No, vamos a hacer, bueno, le pasó a Telma Fardín, digo, los discursos que sigue teniendo, aún hoy, con todo lo que pasó, que alguien crea que hay una persona que se puede obsesionar tanto para inventar un discurso sobre una persona, digo, claro, están pensando desde su lógica. Esas personas podrían aguantar años y años en algo tan horrible porque son perversos. La persona que denuncia no tiene ese aguante porque realmente te destruye y realmente en la mitad del camino dejas todo, decís, bueno, necesitas creer en un ente superior en algún momento, decir, bueno, en algún momento esto se va a solucionar, pero que también es patético, porque ese ente superior volvemos a ser nosotras y tenemos que ser nosotras, ¿viste? Si no es como que siempre... Me encantaría realmente que una de las revoluciones que también se vienen hablando políticamente sea la decisión del voto de los jueces y juezas, que nosotros podamos votar jueces y juezas y que cuando no cumplen su función no estén más. Lo que pasa que acá es una cuestión de si sos el hijo, si sos el primo, si alguien te... Y es la base de cualquier país que vos tengas una justicia transparente, no está sucediendo. Y eso es muy grave. Entonces, bueno, ahí está el eje de todo. La gran transformación política judicial que nos debemos hace mucho y la gran educación que nos debemos hace mucho a nivel primario, jardín, ¿no? Secundario, social, laboral, porque quizás sos una persona que tiene mucha conciencia de estos temas, pero tenés un jefe que cuando vos tenés que trabajar tenés que bajar la cabeza o que te acosa aún siendo vos una persona que entienda que eso está mal, digo, ¿no? Bueno, es muy difícil en este momento, pero bueno, lo que está bueno es que sí tenemos derechos ganados y que sí tenemos espacios que no los tenemos que dar por sentado, porque siempre, como hay una frase famosa, que cualquier crisis va a volver a poner en jaque nuestros derechos, ¿no? Bastará una crisis para que vuelvan a poner en duda los derechos que ganamos y si los merecemos o no. Bueno, estamos en crisis, así que hay que resistir con lo que ganamos, hay que pensar los nuevos propuestas que queremos tener y creo que hay esperanza, porque si no, está bueno también revalidar lo caminado. No sé si tenés otra pregunta. ¿Querés preguntar lo que me has dicho que no me acuerdo, pero no lo Sí, anoté? sí, sí. ¿Qué era? Ya Ah, con- para finalizar, se me ocurrió, en realidad cuando te iba escuchando y hablabas, y mencionaste muchas veces la relación del arte y lo político.
Y yo venía analizando, ¿no? Qué raro, porque uno puede decir, bueno, arte y sociedad, político y Sí, sociedad. Pero arte y política, quizá uno lo ve como dos personas diferentes, pero no dejan de ser una misma moneda, por así decirlo. Y te quería sí. preguntar qué es lo que a vos te lleva a relacionarlos. Bueno, primero es un poco generacional. Yo me crié en un momento donde el arte era muy presente para la adolescencia. Nosotros y nosotras íbamos a recitales de muy pibas y muy pibes. Era la resistencia, era el símbolo de también una resistencia política, ¿no? Con casos como el de Bulacio, con casos de muchos pibes de la represión. Hay una canción muy conocida del Indio que ahora no la recuerdo, pero que está basada en un pibe que lo habían metido preso, creo que porque le habían encontrado marihuana y prendieron fuego todo y el pibe muere, digo, y él le hace una canción. Digo, siempre fue en nuestra generación el rock y los planteos políticos musicales eran post 70, nosotros somos de los 80, entonces todo era muy democrático, era de mucha lucha. Yo soy del 83. Y después también porque yo en el 2001, cuando empiezo a llevar la militancia a la calle, porque yo estaba en el secundario y también cuando yo empiezo a militar en Madres de Plaza de Mayo y imagínate que venían todos los artistas desde León Gieco y venían los actores y actrices y se empezó a hacer lo que era el Club del Trueque, no sé si vos escuchaste o te contaron que se empezó a hacer una moneda paralela social y cooperativista que era bueno, trueque, o sea, te pagaban tenía un nombre que ahora no me acuerdo. Y a nosotros nos pagaban con eso, trabajábamos en la Feria de Madres, nos pagaban con eso y compraban nuestros discos. Y el arte estaba súper relacionada con lo político y la resistencia, porque en ese momento no había tantas redes sociales, no había redes sociales, básicamente empezaron a estar así masivamente en el 2005, al principio del 2000. Yo estoy hablando de los 90, 2001, 2002, por ahí, fines de los 90, 2001, donde no eran para nada masivos, no había ni celulares tan popularmente. Y nuestra forma de masividad y de que alguien con un lugar de voz pudiera hablar de algo de derechos humanos o de política era un artista. Que después saltaron un montón de denuncias por otras cosas, claro. También está eso y también es esto que decían, bueno, entre caníbales siempre. Pero ellos tenían y ellas tenían muy pocas mujeres en ese momento, pero porque bueno, estaba copado todo el ambiente por hombres como suele suceder, pero en ese momento más, tenían un lugar político y era parte de ser músico y de estar en la movida, de ir a recitales, estar politizada. Nosotros éramos una juventud súper politizada, me acuerdo, la otra vez pensaba, que a mí me pasó el nunca más a los 14 años una amiga del colegio y no militábamos, pero cuando yo lo terminé de leer fue como, che, ¿por qué no se está hablando en mi país de esto? Pero esto fue gravísimo y me acuerdo preguntarle a mi mamá y que quedar muy movilizada. Y yo lo tenía de oído, pero al tener el material y entenderlo, y después vi cómo un presidente bajó un cuadro de la ESMA y lo hizo Centro Cultural y ahí tocaron un montón de músicas y músicos y estaban los tambores y que fue parte también de mi cultura artística. Entonces siempre el arte va a tener que ver. Y después porque entendí que en la estructura discursiva uno tiene un relato también narrativo de su propia historia. Y a veces no es la verdad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad, como habíamos hablado, de construir ese espacio para preguntarse cosas de sí mismo, de su familia, o digo, no tiene ese privilegio. Tiene que ser lo que puede. Y en el arte te desconfigura eso, porque el juego te plantea que salgan cosas que vos ni siquiera te das cuenta. Entonces lo vi como un puente necesario, un puente, se retroalimentan las dos, y porque además lo cultural y lo político están súper relacionados para mí. Todas las personas escuchan música, consumen teatro, ven películas o hasta ven producciones de streaming, lo que sea, aún sea lo más banal del mundo, tiene un peso de construcción laboral, porque hay sindicatos detrás de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y está politizado. Lo que pasa es que, bueno, últimamente la política se segmentó, se vio como si fuera, viste, como un área y política viene de eso, de ser participativa en tu ciudad y en la construcción de tu comunidad. Y la cultura es participativa y es comunitaria. Entonces, para mí es como muy, muy claro que está unido. Sí. No sé si quedó claro. Sí. Pienso que hablo mucho todo el tiempo, y sí. Sí, sí.
quedó súper clarísimo. Y nada, ya para finalizar, porque la charla da para 1000 horas más, pero bueno, eh, nada, no se puede. Barbie, no me quiero, te quiero agradecer por la charla, por el tiempo, por esperar y por estar acá y traer a la mesa estos debates que muchas veces incomodan, pero que está bueno también que se dé. Y antes de terminar, brevemente cuento quiénes somos por parte de Revista Pares. Nosotros contamos con una periodicidad semestral, publicamos dos números al año en formato digital, uno en junio y el otro es en diciembre. El objetivo de la revista es nutrir el debate intelectual y académico mediante publicaciones de trabajos originales e inéditos de investigadores, eh, académicos, perdón, investigadores en formación y profesionales, docentes, estudiantes avanzados en la carrera y siempre abocados a ciencias sociales como lo son las ciencias políticas, derecho, filosofía, historia. Revista Pares es un proyecto que es impulsado por la red académica Pares, que está conformada por miembros de varios países del continente americano, pero su sede es en Argentina. Y bueno, también, como siempre, agradecer a la directora de la revista, Carolina Andrada Zurita, por permitirnos estos espacios y tener estas charlas tan interesantes. Y nuevamente, millones de gracias a vos. No, bueno, yo le quiero agradecer, bueno, a Caro, con la que primero charlé, a vos, tu paciencia también, el intercambio que tuvimos, que también disparó, bueno, cosas más privadas, ¿no? Pero que también disparó pensarnos en nuestras vorágines. Vos ibas a la universidad, yo volvía del laburo, estaba haciendo esto. Y bueno, todo eso también fue parte de lo que estoy hablando ahora, así que gracias también por compartir ese proceso. Y súper agradecida de este espacio, y bueno, vamos a difundir por más voces y por más pluralidad, y gracias por darle el espacio a una investigadora que es totalmente independiente. Digo que eso también es una nueva parte de la investigación y habla también de la amplitud, y gracias. No, no tengo más que palabras de agradecimiento y afecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por mirar y nos vemos en otra charla.